Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches para los españoles que puedan estar escuchándonos y buenas tardes para todos los amigos de América Latina. Antes de nada, bueno, comentaros que si no me he percatado de estar de alguna manera con vosotros en otros momentos es debido a que, bueno, pillar el COVID en un momento determinado y eso hizo que casi 2 meses estuviese prácticamente, bueno, pues hospitalizado y en casa un tiempo hasta que realmente pude recuperarme, ya que perdí mucha masa muscular y tuve que hacer un poco de rehabilitación, etcétera, etcétera, hasta que ya de alguna manera, bueno, me puse las vacunas pertinentes y, bueno, hoy estamos estupendamente y con ganas de seguir luchando por la vida, ¿no? Y bueno, la temática que sin duda alguna me plantearon, pues a mí personalmente me interesaba también muchísimo porque es cierto que hay mucha documentación al respecto de la conquista, sobre este tipo de personas, ¿no? Que los propios conquistadores en un momento determinado pues se encontraron y con la que de alguna u otra manera tuvieron que hacer desaparecer, porque no les interesaba para nada que ese tipo de figuras, ese tipo de cabezas alargadas, a las cuales ellos relacionaban con el demonio, ¿no? Por ser algo pagano y de deidades completamente diferentes, ¿no? Que seguían precisamente ese tipo de personas, y hizo, bueno, que de alguna manera o de otra fuesen los propios españoles los que realmente pues fuesen terminando, ¿no? Con este tipo de movimientos en diferentes lugares de América Latina, que iremos desgranando, iremos perfectamente bueno, pues poniéndolo, ¿no? en la tesitura del lugar en el que realmente sucedieron estos hechos y quiénes fueron aquellos que realmente, bueno, pues dejaron escrito todo ese tipo de encontronazo con ese tipo de hombres y mujeres de la época o de niños. Pero bueno, como la cultura para acá es la que viene de alguna manera a la cabeza de la inmensa mayoría de las personas que están aquí a lo mejor escuchando, tenemos que decir que, como todos sabéis, la cultura para acá, bueno, pues fue una importante civilización precolombina del antiguo Perú, pero que no quiere decir ni mucho menos que fuese el único lugar o el único espacio del mundo donde realmente se desarrollaban este tipo de actividades, ¿no? Donde las cabezas se alargaban a través de determinados trabajos que se hacían, sobre todo con los niños pequeños, que luego iremos también dando a conocer, pero que no solamente era en Perú con los paracas, sino que a pesar de que ellos, bueno, ya en el 700 antes de Cristo al 200 después de Cristo, que es cuando están los paracas realmente activos y reconocidos como tales, bueno, pues ellos practicaban lógicamente este tipo de movimientos craneales, de deformaciones, pero mucho antes que ellos ya había otras civilizaciones también, otras culturas que también hacían exactamente lo mismo, ¿no? Inclusive en el antiguo Egipto ya nos encontramos a muchísimas personas que también hacían ese tipo de deformaciones craneales, ¿no? De hecho, los cráneos más antiguos que se conocen proceden de la época del bronce, en Hungría, en Europa. Y también, bueno, pues se han hallado en las grandes necrópolis germánicas, ¿no? de Croacia. Digamos que era algo que estaba muy extendido. En el propio Egipto, en el antiguo Egipto, en la época de los faraones, existía ya la deformación craneal, ¿no? Que además hay bajorrelieves, si alguno de los que estés escuchando habéis ido a las diferentes bueno, pues pirámides, etcétera, o incluso en los museos, pues precisamente hay un dios que es Akenatón, que está representado, ¿no? Con la cabeza deformada, y esta costumbre pues también se extendió por otros muchos países de África, ¿no? En el Camerún, por ejemplo, prácticamente llegaron hasta el siglo XX con ese tipo de deformaciones, ¿no? En el Zaire, en el Túnez, en Argelia e inclusive en Europa. En Europa prácticamente casi a principios del siglo XX, en Francia, en Toulouse, había grupos de personas que se hacían este tipo de deformaciones
deformaciones craneales. De hecho, si os metéis en internet y ponéis deformaciones craneales en Toulouse, Francia, veréis inclusive fotografías de personas del siglo XX que caminan por las calles con este tipo de deformaciones, ¿no? Que no tiene nada que ver, ni mucho menos, luego si quiere podemos hablar también de ese tema, con el mundo, digamos, extraterrestre, ¿no? Yo me voy a centrar más en la parte histórica y sobre todo sacar de ahí, bueno, pues de alguna manera la potencia, ¿no?, que tiene esta temática. En China, por ejemplo, pues, también se deformaban los cráneos, ¿no? Hace ya más de 2000 años, ¿no?, antes de Cristo, y sobre todo a partir de pueblos deformadores de Asia, y la costumbre pues seguramente debió extenderse en distintas direcciones, de un lado a la India, los malayos, en Borneo, en la propia Filipinas, en la Polinesia y por supuesto, como bien hemos dicho, en Europa, inclusive en Medio Oriente. Es decir, era algo que estaba muy extendido, a pesar de que a lo mejor ahora, bueno, pues se hayan encontrado determinadas necrópolis o enterramientos de personas que podían llevar precisamente, bueno, pues esta realidad de su cráneo completamente deformado. Pero lógicamente, si nos situamos en América Latina y nos acercamos a la historia y nos acercamos sobre todo a esa documentación que nos podemos encontrar, bueno, pues en el Archivo General de Indias, tenemos que tener en cuenta sobre todo que tras la conquista, bueno, pues las modificaciones del cuerpo, sin duda alguna, pues llamaron poderosamente la atención de los europeos, ¿no? No solo aquellas que de alguna manera, bueno, pues conservaban, ¿no?, o se conservaban en el área maya, sino también en muchas otras partes del Caribe, en Mesoamérica, y un relato precisamente temprano de las costumbres corporales aparece precisamente en las cartas de relación que Hernán Cortés dirige a los reyes de España, donde atestigua, bueno, pues el asombro de esos españoles que están merodeando en México, donde también se hacían este tipo de malformaciones craneales, ¿no?, ante las decoraciones del cuerpo, ¿no?, que veían entre la población autóctona. Y precisamente Hernán Cortés, en una de sus cartas de relación, te dice literalmente, dice: en cada provincia se diferencian los gestos, unos horadándose las orejas y poniéndose en ellas muy grandes y feas cosas, y otras horadándose las ternillas de las narices hasta la boca y poniéndose en ellas unas ruedas de piedras muy grandes que parecen espejos, y otros se horadaban los bezos de la parte de abajo hasta los dientes y cuelgan de ellos unas grandes ruedas de piedra o de oro tan pesadas que les traen los bezos caídos y parece muy, muy disforme. Aquí ya tenemos una pequeña, un pequeño gráfico de lo que son las horadaciones en determinadas partes de la cara, ¿no? Luego hablaremos también, lógicamente, de las craneales que nos vamos a encontrar por parte de algunos españoles durante la conquista. Contamos también, por ejemplo, con otro testimonio, el testimonio de Juan Molina Solís, específicamente sobre los mayas, ¿no?, dentro de su relato sobre la conquista de Yucatán, donde precisamente el autor alude a la importancia que daban a la adecuación de su aspecto físico por consideraciones de índole social y religiosa, ¿no? Y además anota que precisamente las modificaciones se efectuaban desde la infancia, y sobre todo ahí recalca mucho, ¿no?, el papel de las madres y de las parteras, ¿no?, pero sobre todo de las madres en el adiestramiento, ¿no?, temprano del cuerpo del niño que en ese momento pues había nacido, y había que transformarle a lo mejor, bueno, pues esa parte del cuerpo como es el cráneo. Y precisamente este Molina Solís nos contaba y nos decían, dice, pero si era una raza bien dotada por la naturaleza, dice, adolecía de vicios de conformación en un gran número de individuos que acarreaban las necesidades de la crianza con las preocupaciones más banales, sociales y religiosas. A menudo se encontraban sujetos estabados, bizcos, con la cabeza aplastada, horadada las orejas y arpada la ternilla de las narices. Todos eran defectos artificiales o adquiridos, ora porque las madres, en la edad de la lactancia, llevaban a sus hijos de un lugar a otro ahorcados sobre sus caderas, ya también porque gustaban de usar zarcillos, o bien se imprimían crueles arpaduras
para consagrarse con sus divinidades. Esto es lo que te dice precisamente Molina Solís en el tema de la conquista del Yucatán. Y no obstante, cabe señalar... Molina Solís, ahí quedó. Adelante, don Fermín. Sí, quería continuar, que precisamente Molina Solís nos describe todo esto, pero no obstante, cabe señalar que son escasas, ¿no?, las descripciones de los cronistas sobre estas prácticas culturales, y los datos que nos encontramos, sobre todo en el Archivo General de Indias, son dispersos, y sobre todo en la mayoría de las ocasiones los relatos hacen referencia al aspecto físico, al ornato, a la propia ropa que llevaban, es decir, el vestido, ¿no?, de los indígenas. Y entonces, bueno, simplemente se describe por lo general pues la forma, ¿no?, de las cabezas, y en algunas ocasiones consideran que tal modificación se realizaba para que pudieran soportar una mayor carga en las cabezas y poder transportar mejor precisamente cualquier tipo de bulto, como se puede, por ejemplo, observar en el relato que nos encontramos a continuación, donde precisamente se te dice, creen que es cosa bella tener las frentes pequeñas y cubiertas con los cabellos y sin ninguna nuca, la cual, para que puedan llevar carga, se la aplanan por las parteras en cuanto ven la primera luz el niño, porque entonces la calavera es muy tierna y esa figura se conserva por los recién nacidos acostados en sus cunas. Pero si seguimos indagando en las documentaciones que nos encontramos en el Archivo General de Indias sobre esta temática, sin embargo, también existen autores que van más allá de la simple descripción de los rasgos físicos, ¿no?, o del atavío de los propios indígenas, y que tratan de ofrecer, digamos, una especie de explicación más exhaustiva sobre esta costumbre, como por ejemplo hay un cronista que escribe y habla sobre esta temática, no es cronista realmente, ¿no?, que es Fray Diego de Landa y Fray Bartolomé de las Casas, que relacionan precisamente la práctica con aspectos de salud y enfermedad o de identidad grupal, llegan a decir, ¿no? Y de la misma forma también consideraban las modificaciones corporales como indicios de jerarquía social o de valentía, ¿no?, porque ellos también hablaban con los propios nativos y ellos les explicaban pues todo este tipo de historias, y cuanto más modificaciones realizadas en sus cuerpos, digamos, tuviesen, más audaces aparecían, ¿no?, a los ojos de sus compañeros, y sobre todo infundían, ¿no?, un mayor temor a los enemigos con este tipo de hechos, ¿no?, que ellos mismos fraguaban. Y siguiendo un poco el vínculo con la jerarquía y la identidad que le podían dar este tipo de elementos de aplastamientos de cabezas, etcétera, o de alargamiento de cráneos, en este caso de índole a veces militar, Cristóbal del Castillo precisamente manifiesta en su crónica, en una breve frase, ¿no?, la misma reflexión para el caso de los mexicanos, y escrito precisamente en náhuatl y traducido al castellano, se puede leer en ese documento, dice: los guerreros, los varones, los que tienen cargo y que llevan raspadas sus cabezas, que consideran altos grados y se consideran así altos grados dentro de la jerarquía militar, son muchos los que de alguna manera intentan imitarle, ¿no?, y se postran ante ellos porque creen que es una manera de honra dentro del grupo, dentro de ese pueblo como tal. Y está claro que los cronistas cuentan lo que ven, es decir, en ese sentido no puede argumentarse nada en contra, ¿no? Y la situación solo, digamos, que varía a la hora, sobre todo, de efectuar una interpretación de tipo ritual o religioso, ¿no? Y en ello, bueno, pues de alguna manera intervenía siempre, pues un pensamiento y una ideología muy alejados, lógicamente, de la visión de los nativos con quienes se encontraron los europeos. Y toda explicación, digamos, cercana a lo que serían las concepciones espirituales de los indígenas, pues no la entendían, ni en la mayoría de los casos pretendían tampoco interpretarla, debido sobre todo a que los europeos estaban imbuidos de una educación y unas creencias espirituales completamente diferentes, ¿no? Y para tratar de comprender la religión prehispánica, pues adoptaban de alguna manera conceptos de su propia tradición, con el fin de alguna manera, bueno, pues de entender o de explicar su significado, como cuando asociaban los antiguos ídolos
pues con la figura del demonio, de la cultura esa occidental, ¿no? Y si tenemos en cuenta este último hecho, todo aquello que tuviera la más mínima traza de interpretarse desde el punto de vista religioso era considerado ya de una forma peyorativa y por tanto había o tendría, ¿no?, en este caso, que ser exterminado rápidamente, de tal forma que la mayoría de estos autores no podía aceptar las creencias indígenas, a las que de alguna manera consideraban idolátricas, heréticas y prácticamente aberrantes, ¿no? Por ello, las interpretaciones que los españoles podían dar de todo este tipo de tradiciones incas o tradiciones mexicanas, donde también se hacían este tipo de deformaciones de cráneos, pues siempre solían ser condenatorias. Y para ellos, bueno, pues los españoles ya sabemos perfectamente qué tribunales tenían, ¿no? Tenían precisamente a los obispos, por un lado, que actuaban contra este tipo de personas para que realmente, bueno, pues olvidaran su idolatría y su seguimiento a un determinado dios, y a pesar de estar con una cabeza deformada, le respetarían siempre y cuando realmente no cayesen de nuevo en las prácticas heréticas de sus dioses, y si así fuese, pues serían castigados. Y por supuesto los hijos que tuviesen no podrían nunca más el poder hacer ese tipo de ejercicios, porque el cristiano entendía, sobre todo también debemos considerar que en el universo, ¿no?, de la religión católica, pues Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Por tanto, se consideraría un gran sacrilegio el deformar tal imagen. Y claro, esta idea se observa, ¿no?, y perfectamente en los escritos de Pedro Cieza de León, cuando se refiere a la modificación cefálica entre los andinos, es decir, la modificación de los cráneos, ¿no? Dice: los cangües y otros comarcanos, y estos muchos lo hacen, y no contentándose con las cabezas que Dios les da, quieren ellos darles el talle que más les agrada. Bueno, pues aquí ya tenemos una clave de cómo los españoles van a intentar rápidamente que todo este tipo de tradiciones pues vayan desapareciendo, porque no van en la línea del pensamiento espiritual que ellos tienen. Y en este sentido, la modificación de la fisonomía que Dios le ha dado se considera como sacrilegio, sobre todo porque antepone, ¿no?, algo tan superficial como su ornato al favor que el Dios católico había hecho a los hombres al crearlos a su propia imagen y semejanza, como hemos dicho anteriormente. Y especialmente este último aspecto, ¿no?, y sobre todo porque de alguna manera nos obliga a mantener cautela a la hora de la interpretación cultural. Es decir, algunas fuentes hispanas incluso resaltan lo perjudicial, lo primitivo de esta práctica cefálica, ¿no?, donde los cráneos eran deformados, y otras llegan a condenarla categóricamente como acto de idolatría. En el mundo andino del Perú, por ejemplo, donde los moderados de cráneo habían adquirido un papel similar al que tenían en Mesoamérica, el arzobispo Fray Jerónimo de Loaiza, bueno, pues prescribió en el Sínodo de Lima que la superstición de amoldar las cabezas de los muchachos de ciertas formas del todo se quiten. Es decir, aquí estamos ya teniendo, o cuando a veces se hacen preguntas, ¿no?, determinadas personas, bueno, ¿y por qué desaparecieron estas personas y ahora nos hemos encontrado con ese tipo de cementerios o de cráneos y nos llama la atención? Bueno, pues aquí estamos dándole la respuesta, ¿no? Es decir, ni más ni menos, como ocurrieron con muchísimas tradiciones, con otro tipo de movimientos que se consideraban heréticos por parte de los católicos, de los cristianos que fueron a América, fueron los que de alguna manera acabaron con ciertas culturas, sobre todo en esta época en concreto de la conquista, porque lógicamente los paracas fueron destruidos por otro tipo de cultura que les venció en un momento determinado y ahí quedaron para la historia, ¿no? Pero eso no quedó ahí. Es decir, el tema se siguió practicando por otras culturas que se impusieron en esos momentos. Y de hecho, bueno, pues te puedes encontrar también, más allá de la actitud europea sobre las prácticas corporales mesoamericanas o mayas, no interesaba examinar de cerca lo que las fuentes españolas pueden dejar entrever sobre los significados culturales o autóctonos, ¿no?, y la costumbre de las modificaciones craneanas. Hombre, naturalmente
hay que emprender siempre esa tarea, ¿no? O esta tarea con mucha cautela, sobre todo porque la mayoría de las fuentes, como ya hemos dicho, españolas, están dotadas siempre de esas nociones muy etnocentrista, ¿no? Y de una actitud occidental siempre reprobatoria, como hemos dicho, tal y como hemos asentado, ¿no? Un poquito más arriba. Y entre las afirmaciones europeas, pues resalta la importancia que muchos escritos otorgan al moldeado de la cabeza como medida para reducir de alguna manera lo que ellos llamaban el colodrillo, ¿no? Que según el diccionario de autoridades, pues significa de alguna manera bueno, pues la parte posterior de la cabeza. De alguna manera, bueno, pues esto también nos lleva a pensar que esta realidad, bueno, pues estaba perfectamente vista por los españoles, incluso te daban pelos y señales de cómo lo hacían con los niños, porque ellos visualizaban ese tipo de movimiento, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenemos un documento bastante interesante donde te encuentras cómo se hacía este tipo de movimientos en el cráneo, y sobre todo, bueno, tenemos la referencia perfectamente detallada de Francisco del Paso, ¿no? Y Troncoso, sobre las costumbres de los mexicanos coloniales, y te dice que se caracterizan por su modesta presencia física, por el color pardo, por los grandes ojos, por la frente amplia, por la nariz, por la nuca plana, aunque esta se debe siempre a la acción de los padres. Ellos consideran, de hecho, que sea un indicador de belleza las frentes pequeñas y ricas de cabellos y la nuca prácticamente inexistente, que viene comprimida por el obstetra, las parteras, ponen entre paréntesis, por medio de la aplicación de un peso desde cuando ven la luz el niño, cuando el cráneo es tierno y mantiene esa forma cuando el niño viene depositado supino en la cuna. Y aunque de forma menos detallada, también los testigos oculares de los mayas, yucatecos, por ejemplo, del siglo XVI, pues otorgan un papel importante en el proceso de la modificación cefálica, ¿no? Por ejemplo, Landa menciona que se apretaba el colondrillo hasta que la cabeza quedaba chata. Dice, a los 4 o 5 días de nacida la criatura, te dice este religioso, poníanla tendidita en un lecho pequeño, hecho de varillas, y allí, boca abajo, le ponían entre 2 tablillas la cabeza, la una en el colondrillo y la otra en la frente, entre las cuales se la apretaban tan reciamente y la tenían allí padeciendo hasta que, acabados algunos días, les quedaba la cabeza llana y enmoldada, como la usaban todos ellos. Y más explícita, y esta es una información también perfectamente detallada de este tema, más explícita es la información de las fuentes sobre los indígenas del náhuatl, ¿no? Sobre todo en Guatemala, del siglo XVI, donde Francisco López de Gomara, en su historia de la conquista de México, te dice literalmente, dice, las parteras hacen que las criaturas no tengan colondrillo y las madres las tienen echadas en cunas de tal suerte que no les crezca porque se precian sin él. Bueno, pues esta afirmación no solo advierte sobre el motivo para evitar el crecimiento cefálico hacia atrás por medio de la comprensión en cuna, sino también alude de alguna manera a una segunda práctica relacionada que comparte la finalidad de eliminar pues esa parte, ¿no?, que no les interesaba a la cultura, y en este caso eran las parteras las que efectuaban esta técnica, y tomando en cuenta que los raspados, hundimientos e incluso aperturas en vida como te dicen literalmente, ¿no?, del occipucio infantil, denominados lesiones suprainianas en la literatura antropológica, dice que se observaban también en cráneos mayas. Y nos preguntamos si Landa, es decir, este religioso, se refería de alguna manera a una operación no con fines terapéuticos, prácticos, que es lo que ellos visualizaban, sino más bien culturales, ¿no?, cuando recalca que era tanta la molestia y el peligro de los pobres niños que algunos morían y algunos pues peligraban, quedaban mal, ¿no? De hecho, el autor fue testigo, y te lo escribe, de cómo agujereaban, ¿no?, la cabeza a un niño por detrás de las orejas, y consideraba que así debían hacer a muchos más,
bueno, pues quizá tampoco sea una coincidencia que precisamente fuera la única parte donde los mayas yucatecos del siglo XVI se dejaban crecer el cabello, ¿no? Sobre todo porque bien podía ser que al cubrir el colondrillo, como ellos llamaban, el pelo cumpliera una función de alguna manera protectora. Y aparte de las frecuentes referencias anatómicas y en concreto al occipucio, llama la atención que, bueno, que las descripciones coloniales aparenten otorgar poca o nula importancia al resultado final de la modelación infantil, ¿no? Es decir, esta observación es extensiva a las descripciones coloniales sobre Mesoamérica, sobre todo cuya ausencia siempre sorprende a primera vista, ¿no? Ante la elocuencia de los relatos pues culturalistas, ¿no? Que versan sobre las sociedades del altiplano y ante la popularidad, sobre todo, que la costumbre gozaba en muchas áreas, como lo evidencia las colecciones craneales, ¿no? o craneanas del periodo posclásico tardío y sobre todo del contacto con los propios españoles. Quizá, bueno, la falta de interés en este aspecto visual puede explicarse sobre todo por la uniformidad de los artificios, ¿no? Que se conseguían con este tipo de deformaciones craneales. Pero a lo que quiero llegar en esta primera parte, digamos, con esta temática, es que en efecto durante siglos este tipo de movimientos, de actuaciones, se hacían en muchísimas culturas, como hemos dicho ahora al principio, que por supuesto en América Latina también se hacían en muchísimos espacios, no solamente era la cultura paraca, es una más de las muchas que desarrollaban este tipo de actividades, y que los españoles, cuando se encuentran con esta realidad, pues ven perfectamente que eso no casa con el cristianismo y que esta gente están destruyendo, ¿no? el templo de Dios, que según pues la espiritualidad católica pues era un agravio contra Dios y contra la fe, y por lo tanto eso había que erradicarlo y había que destruirlo, y aquellas personas que lógicamente osasen en un momento determinado seguir practicando con los niños este tipo de actuaciones, pues la Iglesia entraría al saco contra ellos, ¿no? Castigándolos a través sobre todo de ese famoso tribunal que ellos tenían, que era el Tribunal de Indios y Chinos, ¿no? Donde el provisorato de indios y chinos, que realmente eran los encargados de detener a todo este tipo de personas que realmente pues incumplían las normas que a partir de que el español controla un determinado territorio impone, para que realmente se siga su dinámica, su espiritualidad, y se abandone por completo pues lo que ellos consideraban algo completamente hereje, completamente demoníaco, y que por supuesto no contribuía para nada a lo que ellos entendían como teología cristiana católica. Así que bueno, ellos fueron de alguna manera... Teoría cristiana católica. Adelante, don Fermín. Ellos fueron los que acabaron, los españoles, con esta práctica en la mayoría de los lugares, a pesar de que, como dije al principio, no era solamente ahí donde se practicaba, en países católicos como Francia, ya lo dijimos anteriormente, en Toulouse, hasta prácticamente el siglo XX, pues también se veían por las calles, como os dije, a personas con los cráneos perfectamente alargados, ¿no? Y Bartolomé de las Casas, que escribió bastante también y se encontró con este tipo de historia. Por ejemplo, él escribe con este tema algo que es interesante, ¿no? Dice al respecto, dice: ¿a qué esta diligencia de estas señales para conocerse las personas de qué provincias eran? Parece poderse ayuntar la costumbre antigua que también tiene cada provincia, de formar las mismas cabezas, porque fuesen cognoscidos los vecinos de cada una de ellas, y así cuando infantes les acababan de nacer, de allí adelante, mientras tenían las cabezas muy tiernas, les ataban ciertas vendas o paños con que se las amoldaban según la forma que querían que tuviesen las cabezas, y así unos las formaban anchas de frente y angostas del colondrillo, otros altas y empinadas, y otros bajas, otros angostas, otros altas y angostas, otros altas y anchas, y otros de otra maneras. Finalmente,
que en la forma de las cabezas tenían muchas invenciones y ninguna provincia, al menos de las principales, había que tuviese forma diferente de las otras. Y estas, digamos, estas especificaciones, ¿no?, detalladas, pues contrasta con las referidas al mundo mesoamericano. Fray Bernardino de Sahagún solo hace mención de la modificación artificial del cráneo, tal, por ejemplo, como se practicaba en México, en Veracruz en concreto, ¿no? Al afirmar, por ejemplo, parcamente que los totonacos tienen cara larga y las cabezas chatas y que en sus tierras hacen grandísimos calores. Y Fray Francisco de Bobadilla, por ejemplo, al referirse a las costumbres y creencias locales de los indígenas nahualizados de Nicaragua, recalca la noción de hermosura, añadiendo otros posibles motivos prácticos que conllevaba la costumbre, como promover un carácter dócil y el endurecimiento de la cabeza para soportar un mayor peso. De hecho, algunos nativos le decían a los cristianos cuando lo vieron por primera vez: ¿y cómo no tenéis vosotros la cabeza de la hechura que la tenemos nosotros? Entonces ellos también le explicaban que su Dios no le permitía eso. Entonces el cristiano le preguntaba: ¿y vosotros por qué hacéis ese tipo de actuaciones? Y entonces ellos dicen: cuando los niños nacen, tienen las cabezas tiernas y hacésenlas, como veis, que las tenemos con dos tolondrones a los lados dividiendo, y queda por medio de la cabeza un gran hoyo de parte a parte, porque nuestros dioses, te dicen los nativos, y así se lo explicaban a los españoles, dicen: nuestros dioses dijeron a nuestros pasados, a nuestros antepasados, lógicamente, que así quedamos hermosos y gentiles hombres, y las cabezas quedan más recias para las cargas que se llevan en ellas. Esto precisamente quien lo escribe y quien tiene este diálogo es Fray Francisco de Bobadilla, que en definitiva los frailes siempre tenían un poquito más de, digamos, de caridad y de misericordia a la hora de acercarse a estas personas y de escucharla, porque si Hernán Cortés o otros militares ven a este tipo de personas con este tipo de atuendos y este tipo de malformaciones físicas, pues rápidamente lo que ven es al diablo en persona, y cuanto antes lo quites del medio mucho mejor, porque estás de alguna manera quitando al príncipe de las tinieblas de tu entorno, que puede ser un freno, la creencia del cristiano para poder seguir ganando batallas. Y por último, bueno, pues los testimonios de los cronistas coloniales también hablan sobre la dimensión costumbrista de la plástica, de formar la cabeza en los niños, y así, por ejemplo, pues nos brindan siempre puntos de partida fundamentales para valorar y para revalorizar siempre también determinados motivos rituales, ¿no? Por ejemplo, tenemos determinadas nociones. Landa, por ejemplo, el famoso religioso Landa, que fue el famoso religioso. El religioso Landa, que lo hemos nombrado varias veces, es conocido por ser uno de los que quemó cantidad de manuscritos aztecas, incas en diferentes lugares, y precisamente este religioso especifica las técnicas, ¿no?, y los riesgos inherentes que hay en la práctica, bueno, pues de deformar los cráneos, ¿no? Y al lado siempre se introduce una dimensión ritual asociada con la modificación cultural, y bueno, esta siempre corresponde, según Landa, a las festividades que seguían a su término, ¿no? Por ejemplo, a lo que ellos consideraban la imposición del nombre que al niño se le tenía que dar en un momento determinado, digamos, para el bautismo, ¿no? Para los cristianos, bueno, pues en la religión maya o la azteca, en este tipo de movimientos que ellos hacían en un momento determinado sobre este tema de las cabezas malformadas. Bueno, pues ahí precisamente Landa nos cuenta que en su libro, ¿no?, sobre la relación de las cosas de Yucatán, y dice: y cuando ya les se habían quitado el tormento de casi 2 meses de allanarles las frentes y cabezas, iban con ellos al sacerdote para que les viese el hado y dijese el oficio que había que tener y pusiese el nombre que había de llevar
el tiempo de su niñez. Es decir, una vez que terminaban este trabajo de alargarle la cabeza al niño, es cuando lo llevaban al sacerdote, se le ponía el nombre y el propio sacerdote le diría para qué valdría ese niño, simplemente con mirarlo, ¿no? Tal y como señala Landa en algunas páginas anteriores de su obra. Y bueno, la comprensión de la cabecita infantil era siempre una operación cotidiana que duraba meses e incluso años, quedando así, de alguna manera, bueno, como te dice él, enmarcada entre las ceremonias que se efectuaban luego del nacimiento y aquellas otras que se realizaban mucho tiempo después. Y según esto y los argumentos que hemos venido barajando, según los cronistas, etcétera, bueno, pues siempre se estuvo realizando ese tipo de movimientos y, bueno, la práctica debía preparar al pequeño o a la pequeña para las ceremonias de primera infancia que le seguían. Fuese siempre la primera colocación, te dicen, sobre la cadera, mencionadas por el fraile, la elección del oficio que debía desempeñar en su vida adulta, por el sacerdote que así se lo diría, y parece ser que estas festividades del bautismo maya, por ejemplo, tenían en común consagrar siempre la identidad y el lugar que debería tener el nuevo miembro de la familia dentro de la comunidad y el cosmo, ¿no? Como así lo entendía. Y bueno, pues pensaban los españoles de la época, por tanto, que las maniobras sobre la cabeza infantil, el acto repetido de envolverla, de cubrirla, de masajearla, de apretarla, pues tuvieron que haber constituido medidas siempre muy combinadas de fortalecimiento activo para el desenvolvimiento, el promover el calor anímico, la fijación de las esencias anímicas de la persona y de prevención contra daños como la pérdida de energía vital del cuerpo de ese ente, de esa persona en concreto. Y aunque sean escuetos y a veces etnocéntricos, ¿no?, los testimonios coloniales sobre la zona maya y sobre Mesoamérica en general, sí nos dan valiosos indicios sobre el papel cultural de la modificación craneana en los tiempos del contacto entre españoles y estas culturas. Y las fuentes hacen hincapié, ¿no?, en las incomodidades sufridas por los afectados, en este caso por los niños, ¿no?, apuntando siempre así hacia la importancia cultural que debía haber tenido esta costumbre en el proceso de la crianza infantil. Pero claro, todo esto a veces se hacía a escondidas también, y cuando se hacía a escondidas de los ojos de los españoles, de los cristianos, es cuando sucedían otras cosas peores a manos de los españoles hacia aquellos que se permitían el lujo de decir que no tenían miedo y de seguir aplastándole de alguna manera el cráneo al muchacho. Ahí entraba al saco, pues desde el provisorato de indios y chinos, como hemos dicho, hasta en un momento determinado, a posteriori, la mismísima Inquisición contra algunos movimientos de estas características, donde se explicaban y se volvía a explicar en iglesias, en conventos, inclusive por las calles, determinados frailes, que se fuese abandonando esta práctica, porque si no la justicia podría caer sobre ellos. A partir de aquí ya me abro para que ustedes puedan preguntar un poco, al menos esta parte es la parte de la conquista. Sé que ahora entrarán pues personas que lo puedan relacionar con el mundo ovni. Yo ahí no voy a entrar si en efecto esto guarda relación con el mundo ovni. Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro a través de la documentación que hemos aportado. Además, yo invito a la gente que esté interesada en estos temas que se pasen, como siempre digo, por el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en este caso a través de la web. No hace falta venir a Madrid, tú desde tu propia casa, sentado en tu silla, pones ya ese nombre, Archivo Histórico Nacional, que su página se llama Pares, y ahí te puedes encontrar pues todo este tipo de testimonios de estas personas, porque todo el Archivo General de Indias que se encuentra ahí está digitalizado. Por lo tanto, cualquier tipo de historias como estas, pues te las vas a encontrar, simplemente que tienes que saber paleografía y entender perfectamente pues la letra del siglo XVI o inicios finales del siglo XV, etcétera, ¿no? Así que ya me abro por si no sé queréis preguntar, o alguno de las personas que lleváis el programa pues queréis hacer algún tipo de intervención. Cambio.
Totalmente interesante, señor. Interesantísimo. Le iba a preguntar, pero a medida que iba hablando, iban saliendo las respuestas. De verdad que interesante. Con todos los registros de todas estas personas, se descarta totalmente la posibilidad de extraterrestres, ¿eh? Con el registro aquí de los cronistas, como le llaman, y los que iban escribiendo, registrando todo, se descarta totalmente. Impresionante. Abramos la sala para que le puedan hacer preguntas, más o menos preguntas breves para que pueda responder brevemente don Fermín, y así vamos como avanzando rápido también. También le voy a pedir a don Fermín que haga unos cortes como de 5 o 7 minutos, porque la última actualización de sello está mal. Las personas que vienen entrando no lo escuchan. Hay que hacer como un corte, después volver a conectar, y ahí recién viene a escuchar la persona, ¿ya? Por eso se produjeron esos cortes. Adelante, sala, queda abierta. Cambio. Buenas tardes, don Fermín. Solamente saludando aquí Pedro Atlantis desde Brasil. Adelante, cambio. Hola, ¿qué tal, amigo Atlantis? Un fuerte abrazo. Me alegra mucho escucharte y saber que estás bien, porque después de la que está cayendo ahí en Brasil con el coronavirus, imagínate, ¿no? Pues un placer escucharte y bueno, espero que te esté gustando esta temática que estamos abordando. Si bien, fíjate que los mismos cronistas siempre dan información que permite interpretar, ¿no?, el abandono de esta costumbre como una reacción a la actitud reprobatoria europea, ¿no?, de los españoles, y conviene complementar la información histórica con testimonios siempre más objetivos, ¿no?, como los obtenidos de los registros craneanos recuperados, por ejemplo, en el área maya, sobre todo por arqueólogos, ¿no?, en momentos determinados donde se le hacen determinados estudios, etcétera, y al final, bueno, pues vienen a parar más o menos a lo mismo que estamos diciendo, ¿no? De hecho, cerca, creo que ha sido por Campeche, creo si no me equivoco, en concreto en el atrio, ¿no?, de lo que fue el convento de San Francisco en Campeche. Bueno, pues una serie esquelética, ¿no?, urbana, que se supone igualmente de época colonial, es la procedente del atrio también de la Catedral de Mérida, en Yucatán, y en otras zonas relativamente periféricas, como es la iglesia colonial de Usamancita, en Chiapas. Bueno, pues fueron recuperadas, ¿no?, en todos esos lugares, determinados cráneos, donde se veían perfectamente que estaban malformados, ¿no?, que se había hecho precisamente ese ejercicio de transformarlos con el fin de agradar a sus dioses, y en muchos momentos determinados, como también hemos explicado, como autoridad, porque las personas que realmente tenían un cierto rango, un estatus más elevado, ¿no?, dentro de la sociedad paracas o de la sociedad de los mayas o de los incas en un momento determinado, solían hacerse este tipo de ejercicios, ¿no? A veces venía también como una tradición dentro de la familia, porque era una familia que ya de por sí venían siendo los poderosos dentro del grupo, los que mandaban, los que organizaban, y como tal ellos eran los primeros que usaban, ¿no?, este tipo de actuaciones, que a la vez otras personas pues también seguían como una práctica que de alguna manera te acercaba más al Dios que tú venerabas en ese instante, ¿no? Y bueno, esto nos lleva también un poco a pensar que sin duda alguna, bueno, pues esta realidad se ha venido haciendo desde tiempo inmemorial, como hemos dicho, pero que en América Latina estaba muy extendida, como hemos podido también escuchar, y que sin duda alguna, bueno, pues cuando realmente todo esto desaparece es cuando llega la conquista. Y a través de ese tipo de escrito que hemos leído, que hay muchos más, y bueno, pues también un poco ya el dinamitar esa costumbre a través del terror, a través del miedo por parte de los propios españoles, con los castigos que se le imponían a aquellas personas que osaban hacer este tipo de actuaciones,
pues entraban al trapo contra ellos porque lógicamente entendían que estaban deformando el cuerpo que Dios le había dado, siempre desde el punto de vista cristiano, y que por lo tanto era un sacrilegio, como ya hemos indicado anteriormente, ¿no? Y creo que ahí está la clave para entender el final de esta costumbre en América Latina y el hecho de que ahora mismo estén apareciendo pues cráneos de personas que tenían, ¿no?, este tipo de deformaciones. Antes de la conquista eran respetados, eso a lo mejor le daba categoría, le daba honra. Los propios sacerdotes también solían tener los cráneos deformados por aquello de la autoridad, y esto equivalía a que, bueno, pues todo estaba perfectamente bien visto. Era una manera también de acercarse más al Dios que se veneraba, y los propios sacerdotes eran los encargados muchas veces pues de decirle a los propios vecinos que esta costumbre pues hay que mantenerla, porque es una manera de agradar también a nuestro Dios, y sobre todo también porque, como bien hemos contado, les ayudaba a la hora de transportar de un sitio a otro pues determinados elementos en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos también una clave para entender todo esto. Cambio. Muy buenas tardes, saludos ahí, saludos por la muy buena exposición que está dando ahí el señor Fermín. ¿Ha tenido la oportunidad de viajar a Paracas y haber observado esos cráneos? Y aparte, también yo creo que habían hasta trabajo en las dentaduras, no me acuerdo exactamente. Cambio. Sí, perdona que se me haya ido el PTT. Bueno, realmente no he estado, ¿no? Sí que he estado en Perú, pero en concreto ahí no he estado, pero Paracas fue una importante civilización, ¿no?, en su momento, pero bueno, que tenía esta costumbre y desaparecieron pues porque otra cultura la dominó, ¿no? Ya dijimos al principio que los Paracas estuvieron pues desde los años 700 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, ¿no? Y es contemporánea, digamos, ¿no?, en parte a otras culturas de la época que también existían en la zona, ¿no? Y bueno, actualmente se sabe sobre todo a través de la arqueología, ¿no? Hay un arqueólogo peruano muy conocido que es Julio César Tello Rojas, que bueno, pues encontró en un momento determinado esta necrópolis, ¿no?, de Paracas, donde se veían precisamente este tipo de cráneos completamente deformados, donde él te dice perfectamente también pues lo que realmente practicaban o a qué vida tenían los Paracas, ¿no? Y porque encuentra dentro de esas necrópolis pues este tipo de elementos, ¿no? Los Paracas, según este arqueólogo, pues practicaban una textilería de alta calidad, en lana, en algodón, que lo suelen utilizar mucho, así como por ejemplo también, bueno, pues una cerámica que encuentra decorada, una cestería que estaba muy elaborada, realizaban inclusive las famosas trepanaciones, las trepanaciones craneanas, ¿no?, cuyos fines, bueno, pues aún hoy en día se discuten, ¿no? Y la cultura Paraca es, digamos, la antecesora de la cultura nazca, ¿no?, con la que tiene pues una evidente afinidad, sobre todo, ¿no?, una afinidad cultural. De hecho, para muchos especialistas, la fase final de la cultura Paracas es en realidad la fase inicial de la cultura nazca, ¿no? Por lo tanto, ahí hubo un encontronazo, ahí hubo algo donde una cultura dominó a la otra, y bueno, pues a partir de ahí nos encontramos con muchísimas historias al respecto, y por supuesto ese tipo de cráneos que se exhiben y que están en determinados museos de la zona, ¿no? Pero sin duda alguna la cultura Paraca, desde mi punto de vista, si se le está dando mucho bombo y si se le está dando la importancia que tiene, no está tanto por el tema de los cráneos en sí y que ellos mismos no se hacían, sino porque detrás hay otro tipo de gente que les interesa vender la historia de que realmente pues los Paracas son los únicos que realmente desarrollaban este tipo de actuaciones, cuando no es así. Lo hemos visto por los documentos de Indias, y al final, bueno, por relacionar todo esto con el mundo extraterrestre, con esta temática, ¿no?, que detrás pues siempre hay gente que
que gana dinero en torno a este tema, que vende libros, que se crean grupos en torno a ellos, que me parece muy bien, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero las crónicas y los documentos pues hablan por sí solo, ¿no? Y esto es algo que yo creo que hay que valorar, porque la cultura, igual que la historia, como siempre digo, la historia y la cultura nunca es enemiga de nadie, ¿no? Sino todo lo contrario. Y cuando hablamos de Bartolomé de las Casas, de Sahagún, o de Gomara, ¿no? Que son esos cronistas españoles que escribían lo que veían a su alrededor, etcétera, pues te das cuenta de que este choque pues provocó, en definitiva, la dinamitación de este tipo de prácticas, ¿no? En América Latina, en favor del cristianismo, lógicamente. Así es como hay que entenderlo, ¿no? Porque además, por ejemplo, el término Paracas, bueno, pues tiene un significado, ¿no? Es una voz quechua que significa lluvia de arena, y bueno, alude sobre todo a los efectos, ¿no?, causados por los vientos huracanados que suelen siempre azotar, ¿no?, la región, y los mismos que además arrastran, ¿no?, arena y guano de las islas cercanas y cubren con ella la superficie pues a modo de una capa blanquecina. Y este fenómeno atmosférico, que normalmente lo suelen denominar como viento Paracas, pues ha dado su nombre a la península de Paracas y por extensión a la cultura preinca, ¿no?, descubierta en esa región. Pero el tema Paracas, vuelvo a repetir, si ha cogido un cierto énfasis, un cierto poder, es gracias a ese tipo de movimientos con quererlo relacionar con el mundo extraterrestre, ¿no? Cuando uno hoy en día, en pleno siglo XX, nos encontramos culturas que siguen haciendo este mismo tipo de movimientos de modificar el cráneo, ¿no? Te vas, por ejemplo, a África y hoy en día te encuentras a muchísimas culturas que siguen haciendo este tipo de movimientos y que los puedes ver perfectamente en fotografías, en internet. Por ejemplo, hay una cultura que es la cultura de los Mangbetus, que son una tribu ubicada en la República Popular del Congo y que, bueno, pues hoy en día prácticamente están desaparecidos, ¿no? Pero tenían la característica de tener cráneos alargados, esto como símbolo de belleza, ¿no?, y de estatus. Y la tradición conocida localmente como Limpombo, que así es como se llama, comienza exactamente un mes después del nacimiento del niño. Bueno, pues estos se envuelven también la cabeza con vendas y continúa durante varios años hasta que el niño pues adquiere la forma deseada de la cabeza, y tenéis fotografías actuales de esta tribu donde veis perfectamente cómo tienen la cabeza completamente alargada, ¿no? Es decir, que no es algo venido de fuera, es decir, del más allá, ¿no?, del cielo, sino que es algo que se hacía aquí con fines religiosos, con fines culturales, y que en algunos sitios pues han desaparecido, en otros no, como puede ser aquí, donde al día de hoy se siguen viendo a este tipo de niños con las cabezas perfectamente alargadas en función de ese tipo de trabajo que los padres les hacen en un momento determinado. O lo que os dije de Toulouse. No sé si alguno os habéis metido en internet y habéis puesto, bueno, pues a los caraconos, que se llaman, ¿no? Los caraconos eran estos hombres de principios del siglo XX, que si os fijáis en las fotografías en internet, veréis que tienen completamente el cráneo alargado, ¿no? Y las fotografías son de principios de siglo. Por lo tanto, estamos hablando de que es una tradición que inclusive al día de hoy pues está, ¿no? Está y sobre todo en ese territorio que hemos indicado, que es África, donde puedes ver niños, mujeres, hombres con sus cráneos perfectamente alargados, como en su día también los Paracas o otros grupos, como hemos dicho, en México, en Nicaragua, en Guatemala, etcétera, pues también lo hacían antes de que los españoles llegasen para erradicar y para acabar con este tipo de actuaciones. Cambio. Ahí, adelante Sala, si algún compañero, amigo y amiga tiene alguna pregunta, adelante, es su turno, adelante nomás, cambio. Hola, don Fermín, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, agradecido por la plática, estoy por aquí escuchando atentamente, quien les saluda su amigo Zapata desde México, y simplemente interesante la charla, a la cual me lleva a pensar en
la cuestión de estos alargamientos de cráneo, porque si bien como raza nosotros desde que nacemos no venimos con esa formación de cráneo alargado, y se ha explicado ahorita que en estas pláticas diferentes culturas lo hicieron y en diferentes tiempos, ya sea que imitaban a dioses, como usted dice, ya sea que fuera para cargar lazos aquí en la frente, me imagino o supongo que de algún lado tuvo que venir esa imagen de estar con el cráneo alargado, lo que hoy llamamos una moda, si es que se puede utilizar esta palabra. Porque entonces, si sabemos que cuál fue el fin de estas prácticas, que en esto se menciona que fue por ahí la cuestión de los españoles y la cultura y la iglesia, me causa mucha extrañeza porque muchas culturas en diferentes épocas y en diferentes lugares se han encontrado. Y como es bien sabido y menciona ahorita en África este alargamiento de cuellos de estas culturas, ¿qué pasaría entonces ahorita si algunas modificaciones que se están haciendo actualmente los jóvenes se vuelve a poner de moda este alargamiento de cabezas? ¿Los desecharíamos como seres humanos o volveríamos a cambiar entonces el paradigma de la cultura cambia? Hombre, hoy se aceptaría, es decir, si se pone de moda, se acepta porque no tenemos ni a la Inquisición ni al provisorato de indios y chinos, que eran los encargados de ir contra aquellas personas que realmente estuviesen haciendo este tipo de actuaciones, ¿no? Por lo tanto, hoy está bien visto. Hoy vemos por la calle a muchísima gente que va con sus piercing puestos en la nariz, en las orejas, que se, bueno, pues también se hacen inclusive, ¿no?, en determinadas protuberancias en la frente, como se ponen especie de cuernos, ¿no? Es decir, es que hoy con el mundo del tatuaje y todo esto, pues hay cantidades de deformaciones físicas que algunos se llegan a desarrollar en sus cuerpos, ¿no? Hay gente que incluso el propio pene se lo cortan por el medio. O sea, se hace una especie de herida ahí bastante profunda y se cortan el propio pene, ¿no? Bueno, pues esto forma parte también de ese tipo de modas, de movimientos que van, que vienen, y que en este caso, bueno, pues al no tener esas presiones religiosas, porque la religión está en un segundo o tercer plano, está ante la libertad, digamos, de la persona, sobre todo en países democráticos, ¿no? Pues bueno, no se vería mal en ningún momento, ¿no? En todo caso, yo creo que aprendiendo un poco de todo esto, podemos asumir que de alguna manera la relativa autonomía siempre de las personas, ¿no?, y donde no hay un control político sobre estos temas ni religioso, pues lo que hace es que la persona realmente se sienta mucho más fuerte a la hora de tomar la determinación de hacerse algún tipo de pues de ese tipo de movimientos, ¿no?, que estamos explicando, y que sin duda alguna conlleva a que, bueno, pues prácticamente los últimos que realmente se hacían este tipo de movimientos en México, por ejemplo, en la zona de Chiapas, eran los lacandones. Este grupo que hoy lo vemos con sus trajes blancos y muy cristianizados, ¿no?, por los luteranos, pues esto hasta 1800 y algo te encuentras cráneos que estaban transformados, ¿no?, estaban completamente modificados con ese tipo de movimientos. Fueron los últimos que realmente nos encontramos en América Latina y que llegaron a practicar este tipo de historias, ¿no? Además, ellos tenían unos cementerios, los lacandones, o lugares, ¿no?, que ellos llamaban las calotas, y que forman parte, ¿no?, de cúmulos de restos humanos que a su vez están vinculados con los espacios sagrados, y en su mayoría pues deben haber sido depositados en tiempos coloniales o incluso contemporáneos, si creemos sobre todo en los testimonios orales que recibimos, ¿no?, de los indígenas lacandones, y si consideramos también de alguna manera las huellas, ¿no?, de impacto con arma blanca metálica que algunos restos muestran. Y sobre todo para los fines de muchísimos investigadores, ¿no?, que se dedican a estas temáticas, este tipo de lugares, estos pequeños cementerios de lacandones, que ellos llaman calotas,
pues ahí se registran precisamente estas modificaciones craneales artificiales, ¿no? Y bueno, están sirviendo también para ser estudiados, y son mucha la gente que está interesada en la materia, pues que se acercan hasta estos lugares para visualizar estos cementerios de los lacandones, ¿no? A lo que ellos llaman calotas. Y bueno, fíjate que luego hay un tema muy interesante en todo esto, que hemos tocado de alguna manera un poco superficial, que son las cunas, ¿no? Es decir, sobre el uso de cunas infantiles entre los lacandones. Y además que los propios lacandones utilizaban prácticamente el mismo método que se utilizaba antaño, ¿no? Y se encontraron precisamente los arqueólogos en concreto y registraron, ¿no?, por escrito, pues estas prácticas que databan, ¿no?, desde prácticamente finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y entonces se mencionan que las cunas portátiles lacandonas estaban confeccionadas de carrizo o de tela y colgaban del techo de los hogares en que los indígenas habitaban dentro de las zonas selváticas. Y un testigo, que fue David Anran, quien viajó por estos lares en los años 30 del siglo pasado, y quien afirmaba, ¿no?, que algunos lacandones lugareños todavía lucían su frente aplanada, allá por 1937. Bueno, pues quizás fueron los últimos, ¿no? Fueron las últimas frentes aplanadas que realmente se pudieron ver en esos momentos. Y bueno, pues de alguna manera nos vale también para seguir en esa tesitura de que esto ha formado parte de la cultura de un determinado grupo en momentos determinados, y que no han sido solamente en Mesoamérica o en los propios mayas o en los incas los que hacían, los lacandones, los que hacían este tipo de movimientos, sino que, como hemos dicho, a lo largo de la historia, pues han sido muchas las culturas que realmente se dedicaban a estos menesteres, ¿no? Hemos hablado de Egipto y cómo hacían este tipo de movimientos con un dios que era Akenatón, que también estaba ahí presente con su cráneo completamente alargado. Y bueno, pues esto nos lleva, ¿no?, a pensar de que no es algo propio del continente americano, sino que mucho antes ya otras culturas pues estaban ahí perfectamente ubicadas y haciendo lo mismo, ¿no?, en función casi siempre, como hemos dicho, del tema religioso, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que esta práctica de modelar la cabeza de una persona, pues mientras no hubo realmente persecución contra ello, pues lógicamente se siguió haciendo, ¿no? Aunque ya cada vez quedan menos, en África ya se ven muy pocos los que realmente practican este tipo de rituales, quizás porque se ve mal y la influencia de otras religiones, como puede ser el Islam o el cristianismo, pues está haciendo que realmente poco a poco se vaya acabando con ellos, ¿no? Así que bueno, pues el mundo que hemos explicado es un mundo que, desde el punto de vista documental, pues ahí hemos dado a conocer todo la temática de los conquistadores, lo que ellos visualizaban, los que ellos veían, y cómo pues entraron al trapo contra ellos para quitarles de encima esa práctica que ellos consideraban diabólica, y que a lo mejor, bueno, pues a esa última generación que los españoles vieron cara a cara sería la que más le costaría quitárselo, ¿no? Porque luego ya los niños serían educados cristianamente a través de los frailes, de los catequistas de la época, digamos, y esto ya hacía que ahí ya poco a poco se fuese perdiendo. Cuando esas generaciones van creciendo, se vayan perdiendo este tipo de prácticas, y sobre todo porque también se prohibió, y al prohibirse, como hemos dicho, por un obispo que así lo indicó, pues esto hizo que realmente esto ya no tuviese ningún tipo de movimiento, y al final, bueno, pues la gente entrase por el poder que en ese momento estaba consumado, que era el poder de los españoles y su religión, el cristianismo, que fue el que realmente acabó de alguna manera definitivamente con esta tradición, a pesar de que los únicos o los últimos, como ya hemos dicho, que eran los lacandones, pues de alguna manera o de otra pusieron, ¿no?, de alguna manera su granito de arena para no perder esta tradición hasta prácticamente inicios del siglo XX, hasta que luego ya fueron cristianizados
y una vez que son cristianizados, pues ya las nuevas generaciones entienden que eso hay que olvidarlo porque ya tienen al demonio cristiano consigo, que les hace ver eso como algo pecaminoso, como algo malo, de lo que hay que rechazar porque no va a beneficiar, ¿no?, a la vida del lacandón actual. Cambio. Buena. Pepe Laguna desde Onuba, Huelva, un onubense para servirle. Sur de España. Y conoces personas que, digamos, entiendan de hueso, o tú mismo, ¿no? Supongo. No se ve que le falte o partes de hueso, o sea, que se haya quedado sorbada, o simplemente que no quede en duda de esos cráneos, digamos. Un saludo, espero haberme explicado. Adelante. Sí, para eso están los arqueólogos, ¿no?, que tienen sus estudiosos en estos temas y que sacan sus conclusiones una vez que realmente ven los cráneos como están, ¿no? Los arqueólogos que desenterraron diferentes cráneos en diferentes cementerios mexicanos, por ejemplo, del siglo X, que hay cantidades de documentación, sobre todo a través de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no?, la ENAN, donde, bueno, pues desenterraron 25 cuerpos, de los que 13 pues tenían signos evidentes de deformación craneal, ¿no?, intencionada, hecha a la manera que la solían hacer. Bueno, pues se sorprenden en un principio cuando realmente se encuentran con este tipo de trabajos, aunque ellos ya conocían lógicamente todo esto, ¿no? Pero sin duda alguna, bueno, pues no dejan de ser los mismos huesos, simplemente que en vez de ir hacia derecha a izquierda y redondear la cabeza, pues van hacia arriba, se van estirando y van hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, es el alargamiento, en definitiva, del cráneo, que es muy fácil de hacerlo, sobre todo porque cuando un niño nace, todavía el cerebro no está formado como tal, como hueso en sí, ¿no? Y no es un hueso duro, por lo tanto es modificable. Si tú a un niño cuando nace, a los 2 días o al mes, pues ya empiezan a ponerles esas cuerdas, ese tipo de tablas, ¿no?, que le ponían a derecha e izquierda para intentar alargar el cráneo, y que los propios padres pues tenían esas cunas, ¿no?, esas cunas que ellos entendían que eran positivas, porque les iba a dar esa altura craneal que ellos querían para de alguna manera también acercarse a su Dios y a sus sacerdotes, que solían tener ese mismo estilo. Pues lógicamente lo que te vas a encontrar es ni más ni menos que un hueso humano como el que puedas tener tú o pueda tener yo, simplemente que alargado hacia arriba, ¿no?, ni más ni menos, y no hay otro hueso diferente en este caso que pueda sobresalir. Como mucho, bueno, hay en algunos trabajos que se han hecho, sobre todo a través de diferentes técnicas, lo que han encontrado es inclusive en niños que han muerto, muchísimos, cuando se les estaban haciendo este tipo de actuaciones, pues cómo eran enterrados, ¿no?, con las propias vendas que le habían puesto en la cabeza, y cómo pues se veía el cráneo que casi estaba tirando hacia arriba, pero bueno, la muerte hizo que realmente no pudieran terminar la obra que habían comenzado, y esto pues al arqueólogo le da mucha pista, ¿no?, le da mucha pista de lo que realmente fueron esas culturas, ¿no?, porque existen distintas técnicas. Está el vendaje de cabeza, pero también está el aplanamiento de cabeza, ¿no? Pero sobre todo es la aplicación de grandes fuerzas, ¿no?, de manera semipermanente, sobre todo durante las primeras etapas de la vida del niño, para forzar a los huesos del cráneo a crecer o soldarse, ¿no?, de una forma antinatural. Y la fuerza se podía aplicar con vendas atadas fuertemente alrededor de la cabeza, o mediante, como hemos dicho, planchas de madera, ¿no? Entonces, la pregunta que aquí nos podíamos hacer sería: ¿y por qué deformarían los padres las cabezas de sus hijos? Bueno, pues los expertos lo tienen claro, es decir, la forma distintiva de la cabeza se usaba, al menos en algunos pueblos, como símbolo, como hemos dicho, de superioridad de las élites. Por ejemplo, en Paracas, en Perú, se han llegado a encontrar indicios de que cada linaje o familia noble deformaba
la cabeza de una forma determinada, ¿no? Algo así como usar un escudo de armas familiar, pero imposible de ocultar. Evidentemente, al ser rasgos adquiridos por deformación, estos no se heredan, ¿no?, de manera biológica de padres a hijo, siendo obligatorio que los padres pues continúen aplicando las técnicas de deformación para transmitir su particular herencia a sus hijos, ¿no? Y con ello pues su teología, digamos, su espiritualidad, sus dioses, su cultura en definitiva, ¿no? Y bueno, si alguien piensa que con esta técnica se puede conseguir un mayor volumen craneal y con ello supuestamente mayor inteligencia, pues parece ser que no siempre se conseguía, ¿no? Y hay un estudio científico que determinó que en general el volumen craneal pues no muestra un incremento estadísticamente significativo, al menos en las muestras que se han examinado, ¿no? Y de hecho lo que sí observan otros investigadores es la gran frecuencia con que estos cráneos aparecen en cuerpos de niños de corta edad, lo que más bien parece indicar que quizás muchas veces pues no era bueno para la salud. No era bueno para la salud el que estrujarse tanto los sesos de un niño, ya que son muchas las muertes que venían dadas por este tipo de actuaciones, ¿no? Y en la antigua Europa, esta tampoco se libra, como hemos dicho, de esta extraña costumbre, ¿no? De hecho, hace apenas unos días, pues se desenterró precisamente en Francia uno de estos cráneos deformados, datado aproximadamente en el siglo V después de Cristo. Y como os dije antes, en pleno siglo XX se podían ver por Toulouse a estas personas, ¿no? A los caraconos que se llamaban. Bueno, pues esta práctica, esta tradición, en fechas tan recientes como principios del siglo XX, pues aún se suelen describir y hacer artículos médicos en torno a esta realidad que se vivía en esa zona de Francia, ¿no? Incluso hoy en día se siguen realizando en algunas tribus, como hemos dicho, africanas, pues todo este tipo de movimiento, ¿no? Y también se han encontrado pues cráneos deformados entre pueblos asiáticos, como por ejemplo los hunos, e inclusive, sobre todo si buscas un poquito en internet, bueno, pues está lleno de fotografías de cráneos de este tipo, ¿no?, que han sido fotografiados en museos, sobre todo en América Central, pero también en Europa. Y bueno, de alguna manera hay inclusive fotografías de personas que tienen, ¿no?, el cráneo completamente alargado y sobre todo en esqueletos que se han encontrado donde aún se conserva el pelo rojo. Es decir, es uno de los precisamente ejemplares encontrados en Paracas, ¿no?, en la zona del Perú. Hay fotografías sobre ellos en internet y que se pueden ver, ¿no? Y después de todo esto, bueno, pues cada cual que piense lo que quiera, pero yo la pregunta que hago, seguís pensando que los caraconos, los paracas o otras gente como los egipcios o los propios franceses, etcétera, etcétera, vienen del espacio exterior? Cambio. Como uno más diría, los que estamos encontrando de momento no, simplemente son imitadores o personas con defectos. Adelante. Pues adelante, si hay alguna pregunta o algo para seguir ampliando la temática, pues yo encantado. Llevamos ya 1 hora prácticamente y media de charla. Y bueno, pues no estaremos mucho más tiempo por mi parte porque tengo que descansar, que mañana tenemos que trabajar, ¿no? Así que bueno, si hay alguna pregunta o algo, que sepáis que todo esto, como hemos dicho, pues se frenó por el cristianismo y que, bueno, pues hay mucha documentación, sobre todo sobre el tema a través del provisorato de indios y chinos, que es ese tribunal que condenaba a toda esta gente de América que iba con sus cabezas alargadas, obligándoles a que dejaran esa práctica, porque si no pues serían castigados por la justicia, en este caso por los obispos de América Latina, que hacían de inquisidores en un momento determinado, y la Inquisición, que también estaba ahí pues para
velar junto con el provisorato de indios y chinos de este tipo, pues para que no se llevasen a cabo este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero que sin duda alguna, bueno, pues ha formado parte de la historia, es cultura y por lo tanto lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Yo soy de los que piensan que si extraterrestres hay, hoy por hoy, quizás los primeros extraterrestres somos nosotros, que ya estamos en Marte y estamos ahí con el helicóptero a punto de empezar a viajar, ¿no? por el planeta. Nosotros ya somos extraterrestres, porque estamos en otro planeta. Pero bueno, esto que estamos explicando no tiene nada que ver con ese tipo de historias ni mucho menos, ¿no? Yo creo que es algo tan práctico y tan técnico que al final era la modificación craneal de un niño que acababa de nacer, al que le era fácil el poderle ampliar su cráneo utilizando ese tipo de técnicas. No en vano, hoy en día, sobre todo con las niñas, hacemos algo similar cuando nacen, ¿no? Le abrimos el agujerito para el pendiente, porque sabemos que aunque le duela, pero el dolor no lo siente y ya no se acordará nunca más de ello, ¿no? Pero el agujero ya se la ha hecho, ha sido horadada para que lleve ese tipo de elemento que la define como algo femenino, ¿no? Como mujer en este caso, pero lógicamente no tiene nada que ver con este otro tipo de trabajos que se hacían siglos atrás y que sin duda alguna pues nos hablan, ¿no? Y nos siguen hablando de la deformación craneal artificial, que como ya bien hemos dicho, pues es una forma de modificación corporal mediante la cual el cráneo se deforma intencionadamente, y ello se realiza siempre, pues como dicen los arqueólogos, distorsionando el crecimiento normal del cráneo de un niño mediante la aplicación de fuerza, ¿no? Y las formas posibles de deformar el cráneo pues son, como ya hemos dicho, las planas, las alargadas, las redondas durante la infancia, ya que el cráneo es más moldeable en esta etapa, sobre todo porque los huesos no se han fusionado. Y bueno, pues ahí tenemos la realidad de todo esto, ¿no? Y sobre todo también es muy importante que sobre todo, ¿no? En la historia pues nos hable de toda esta realidad, ¿no? De la deformación intencional del cráneo en diferentes culturas. Los hunos, los alanos también practicaban este tipo de movimientos, ¿no? Y en el viejo mundo, pues en Europa estaban ellos, estaban los hunos, estaban los alanos que practicaban la deformación craneal. Y bueno, también los pueblos germánicos orientales, ¿no? Pues también solían estar gobernados por los hunos, pues también adoptaban estas costumbres. De hecho, Hipócrates escribe sobre este tema, y hay un registro más antiguo, ¿no? De deformación craneal que data del 400 a.C., y Hipócrates, que ve este tipo de movimientos en una tribu de África, bueno, pues él mismo ya comienza a llamarles en ese momento los cabezas largas, ¿no? Llamado así pues precisamente por su práctica de deformación craneal. Y a principios del siglo XX, pues ya sabéis lo que hemos contado, un poco por terminar con el tema, ¿no? Con el tema de Toulouse, donde en Francia también se veían este tipo de deformaciones voluntarias que se hacían. En América pues nos encontramos con los mayas, en Mesoamérica los paracas, en Perú. Ciertas tribus de Estados Unidos tenían la costumbre de alargar las cabezas de los infantes. En América del Norte la práctica era conocida entre las tribus Chinook, por ejemplo, del noroeste, y los Choctaw del sudeste. El grupo de nativos americanos conocidos como los cabezas plana no practicaban el aplanado de cabeza, pero fueron nombrados así por contraste con otros pueblos, ¿no? Los sarisanos que usaban también la modificación craneal para hacer que su cabeza pareciera más redonda. De todas formas, otras tribus como los Chataun o los Chenhalis y los Noxan practicaban el aplanado de cabeza atando la cabeza del niño a un portabebés de madera. Y los pueblos lucayanos de las Bahamas y los aborígenes australianos pues también practicaban esta técnica, ¿no? Y por supuesto, pues como hemos iniciado con los paracas, pues también lógicamente la cultura paraca pues no iba a ser menos, y no es de extrañar porque formaba parte de su idiosincrasia todo este tipo de
de movimientos, ¿no? Y cuando veamos esos cráneos por ahí, que se nos quite la idea de que son extraterrestres. No, son humanos vivitos y coleandos que en su día tuvieron su vida, pero que su cultura era esa, y para ellos eso era caché, era categoría, y por lo tanto ya desde pequeñito a los niños se les hacía este tipo de historias, con tal de que cuando fuesen adultos realmente pues pudieran ser aceptados, ¿no? por esas culturas, aunque en ello le fuese la vida en momentos determinados, porque toda la deformación craneal era probablemente realizada para representar, ¿no? las afiliaciones grupales o para demostrar estatus social, y esto pudo de alguna manera siempre desde el punto de vista antropológico pues haber desempeñado un rol, ¿no? Un rol clave en la sociedad de la civilización maya o cualquier otro tipo de civilización. Y se puede pensar, lógicamente, que modificar un cráneo con una forma antinatural pues pudo haber sido un medio de alcanzar atributos deseables, ¿no? Sobre todo estéticos, que eran valorados en su época, aplaudidos por la sociedad. Y de hecho en el área de habla Najai de la isla de Tomán y en el sudoeste de Malacula, por ejemplo en Australia, bueno, pues una persona con cabeza alargada era considerada más inteligente y más cercana al mundo de los espíritus. Te decía, ¿no? Porque pensaban que tu cerebro, al ser más largo, está más cercano al cielo y por lo tanto podía tener más conexión, ¿no? O más sincronicidad con el mundo de los espíritus. En definitiva, bueno, pues las culturas han ido avanzando, las culturas han ido generando este tipo de ideas, pero entra otra cultura, destruye no solamente tus deidades, sino también a veces tus prácticas, ¿no? En vida, como pueden ser esta de los alargamientos de cráneos. Cambio. Don Fermín, 3 o 4 veces usted citó la palabra extraterrestre y me hizo recordar, ¿será que estos cráneos alargados no eran de los ancianos de Tulán? De los ancianos de Tulán que cuentan los papiros de los mayas. ¿Será que era de ahí también? Porque dicen que estos ancianos de Tulán se dividieron para los 4 cantos del planeta y que eran admirados y apreciados como si fueran dioses. Y me pregunto esto, ¿será que, quién sabe, eran ellos que tenían los cráneos alargados así? Cambio. Sí, perdón por el tiempo, pero es que se me bloquea algunas veces el PTT. Bueno, yo personalmente, pues, ¿qué quiere que te diga? Pues no comparto, ¿no? esa historia, más que nada porque según las descripciones que hemos visto era algo muy común en muchísimos lugares, y luego cada cual pues sacará sus intenciones, ¿no? Y lo llevará allí donde más le plazca, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hay muchos estados, ¿no? En América Latina actuales que pueden perfectamente buscar este tipo de cráneos, este tipo de muertos que siglos atrás fallecieron en determinados lugares, y también documentación que te habla de todo ello, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no tiene nada que ver con el tema de Tulán ni de extraterrestres que hayan venido aquí, ni mucho menos, ¿no? Porque al final parece que los extraterrestres son los únicos que realmente han tenido poder en la Tierra, y bueno, pues hasta ahora no se han visto ningún extraterrestre físico que realmente demuestre que lo es, ¿no? Sin embargo, nosotros sí ya podemos demostrar que lo somos con antonomasia, porque estamos en Marte, hemos estado en la Luna, está en Marte, y vete a saber lo que nos vendrá próximamente, ¿no? Bueno, pues cada cual que haga de su capa un sayo, como se suele decir, ¿no? Yo, mi misión ha sido la de aportar la historia, de aportar la documentación, de aportar todo este tipo de movimiento. Con ello no intento frenar nada. Puedo repetir, me gusta la libertad y que la gente se exprese y que la gente pues saque, ¿no? De ahí lo que considere mejor para sus vidas, y ya está, ¿no? Yo creo que ese es el encanto de la verdadera libertad y no de la imposición, ¿no? Y para eso pues está la historia, para eso están los documentos, para eso están los arqueólogos, que en definitiva pues son importantísimos en este área, ya que son los que descubren las necrópolis, las que descubren todo esto, hacen sus estudios, se encuentran algodón, se encuentran trocitos de
de ropa de la época, se encuentran inclusive en los cráneos pues a veces las vendas que se le ponían a los niños para hacérselos crecer. Por lo tanto estamos hablando de cosas humanas, ¿no? De cosas que se hacían aquí y no de personas que hubiesen venido de otro planeta en momento determinado. Que yo no digo con esto que no pueda existir vida en otros planetas, Dios me libre que yo diga eso, porque entiendo que el universo con su infinitud no puede estar creado única y exclusivamente que para la Tierra. O sea, es absurdo, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber vida en otros planetas. Nosotros estamos empezando ahora a investigar, ¿no? Pero yo jamás pondré en duda de que esa realidad pueda hacer acto de presencia en un momento determinado. Pero hoy por hoy, de momento, pues no tenemos esa realidad, ¿no? Pero sí tenemos los estudios de los arqueólogos, sí tenemos los estudios de los conquistadores y sus crónicas y sus documentos que están ahí donde nos cuentan este tipo de historias que nos vale para poner en pie pues lo que la verdad de los cráneos alargados, de las cabezas alargadas, ¿no? Y luego vuelvo a repetir, cada cual que haga de su capa un sayo e interprete la historia como quiera, ¿no? Porque en definitiva la teología la hace el hombre, no la hace Dios, y cualquier elemento que uno pueda llevar a la teología, de ahí te puede salir perfectamente un grupo que siga una determinada espiritualidad, ¿no? Porque vuelvo a repetir, la espiritualidad, al igual que la teología, que no deja de ser más de lo mismo, pues la hace el hombre, no la hace Dios. Cambia. Sí, don Fermín, muchas gracias por compartir todo, o sea, su conocimiento, sus horas y sus años de estudio, ¿no? Porque no es solo leer, es estudiar, ¿no? Y ya esto me da a pensar una cosilla, y hablando de cosas misteriosas, ¿has llegado a encontrar en estos años de estudio cosas que verdaderamente te ha llamado la atención como misterio? Su palabra para nosotros es de confianza, o sea, y de eso nos estamos aprovechando y haciéndote preguntas que quizá no te la hagan normalmente. No es que estemos intentando convencer ni nada. Bueno, adelante. Hombre, sí que me he encontrado con muchísimo misterio, ¿no? Cuando uno realmente pues se adentra en los legajos, en los manuscritos que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, en Simancas o en otros tipos de archivo, como en Portugal, en el archivo da Torre do Tombo de Lisboa, pues te encuentras con cantidades de misterios, ¿no? Por eso Fermín Mayorga pues también está, no lo digo con pedantería, ¿no? Ni mucho menos, en programas de alto nivel. Es decir, estás en Cuarto Milenio aportando documentación a temas relacionados con el misterio. Ya ha hecho más de 30 programas con Iker, ahora tienen que salir 2 más sobre temática relacionada con el misterio, con la Inquisición en concreto, ¿no? Luego también, bueno, pues el tema de la historia de América, que también lo he pateado bastante. Por eso yo siempre invito a los oyentes, ¿no? A aquellos que me conocen menos, que se metan en mis webs, que se metan en el blog del hereje, ahí van a encontrar muchísima información de todos estos temas, en Crónicas de Chimenea, que es mi canal de YouTube, donde, bueno, pues también van a aprender mucho con los temas de Inquisición. Y luego, bueno, pues también a través de mis redes sociales, Facebook, etcétera, donde a veces cuelgo, ¿no? Todo tipo de programas donde participo, pero si estoy en Cuarto Milenio será también porque aportamos un misterio documentado, que en definitiva es lo que da altura y caché al misterio, porque el misterio es cultura, y más cuando viene de la mano de un documento, ¿no? Que es lo que realmente hay que presumir en un momento determinado, ¿no? De que poner el misterio en el lugar que se merece, que es ese, la cultura, que no es una cosa de 4 locos, no. Eso es cultura, y la cultura es grandeza, ¿no? Para la temática, sobre todo cuando viene documentada y el documento está ahí y te habla de ello, ¿no? Es como hablar de los gigantes en América Latina. Pues oye, los gigantes, pues claro que están ahí los gigantes y que existieron. Hay mucha documentación en torno al tema de los gigantes, a través de los conquistadores también, y de lo que encuentran, lo que no encuentran.
etcétera. De hecho, una de las islas ya le pusieron de nombre así, ¿no? La isla de los gigantes. Algún gigante que otro vino a España con los conquistadores para que lo viesen los propios reyes de España en siglos atrás. Pero bueno, eso quiere decir que hay documentación y como tal, pues tú lo puedes hablar con toda autoridad y con toda claridad, ¿no? Cuando te acercas a estos temas, todos saben que la Inquisición existió también y la Inquisición está llena de misterios, ¿no? De misterios que te ayudan a que estés ya no solamente, como he dicho antes, en Cuarto Milenio, sino en programas como Espacio en Blanco con Miguel Blanco, donde también soy colaborador, o en La Escóbula de la Brújula con Jesús Callejo, del que soy colaborador también, que son programas punteros en España, son programas que están ahí en el número 1, ¿no? Y otros muchos programas donde también participo, que también pues tienen muchísima audiencia, programas de América o de Europa, ¿no? De España. Conferencias que doy por diferentes lugares sobre estas temáticas. Y bueno, pues todo ello te engrandece a ti porque te sientes bien a la hora de transmitir y de dar a conocer todo este tipo de documentación a las personas, como estamos haciendo ahora mismo aquí a través de Cello, ¿no? Que es una plataforma más donde lo que intentamos es que los demás también aprendan, ¿no? Con todo este tipo de movimientos y de historias, ¿no? De lecciones de historia. Yo creo que al final lo que debe de prevalecer en el misterio es eso, ¿no? La idea de que es cultura, sobre todo cuando viene de la mano de la documentación, porque el documento es lo que te da la credibilidad y lo que te da la altura para decir, este misterio es un misterio que está perfectamente documentado y como está documentado, pues hay que darle la validez que se merece. Por ahí voy yo. A mí me gusta siempre lo arcano, es decir, la historia, pero el misterio, pero un misterio que esté perfectamente escrito en documentos de la época, del siglo XVI, del siglo XV, etcétera, etcétera, para darle precisamente al misterio la categoría que se merece, ¿no? Que es la de ser un área dentro de la historia que debe ser considerado cultura, porque viene avalado por la documentación. Así que con eso yo creo que podemos terminar quedando en buen espacio y en buen lugar al misterio, que en ningún momento es algo negativo, que la cultura, como siempre digo, no es enemiga de nadie y el misterio aún menos, ¿no? Por eso siempre os invito a que investiguéis, a que busquéis en diferentes archivos, que hoy hay mucha documentación digitalizada, son fuentes primarias que cualquier historiador con carrera va a tener que acercarse a ese tipo de archivos que están digitalizados en internet para escribir una tesis doctoral y que tú lo tienes al alcance de tu mano también, simplemente que tienes que saber paleografía para poder entender la letra de determinados siglos, ¿no? Pero bueno, que eso se puede estudiar, se pueden hacer cursos y al final, bueno, pues si aprendes a dominar la paleografía, pues te vas a dar cuenta de que vas a conocer muchísima historia, muchísimos misterios que están ahí perfectamente documentados y que te van a servir para darle a este mundo pues el espacio grande que se merece, ¿no? Porque la cultura de alguna manera también está envolviendo el mundo del misterio gracias a esos legajos y gracias a esos manuscritos que huelen a ocre, que huelen a antiguo, que huelen a seco, ¿no? Y que a veces pues cuando te metes de lleno en ellos y empiezas a leer, pues te van saliendo esos misterios que luego te van a valer para poder pues dar una conferencia sobre una temática como puede ser esta que hemos abordado hoy, o de Inquisición en un momento determinado, o de cualquier otro tipo de historia, ¿no? Así que por mi parte nada más, espero que bueno pues os haya entretenido, que os haya gustado, que hayáis aprendido con todo esto y al final bueno pues esperemos vernos pronto o escucharnos pronto para poder seguir compartiendo con vosotros pues otras historias, ¿no? Que hay muchas. De momento hoy han sido las cabezas alargadas que yo creo que nos ha dado para mucho y ahora también bueno pues otras personas también pasarán por aquí, empezarán también a hablar, hay que escucharlas, hay que saber los que nos cuentan, etcétera, y todo espacio, toda plataforma siempre es positiva, siempre, sea Cello, sea internet, en cualquier otro medio, porque desde ella tú, yo, cualquier otra persona podemos lanzar y podemos hacer muchas cosas, escribir, transcribir un documento y eso está sirviendo para que otras personas
que a lo mejor desconocen o no tienen la maña para poder acercarse a esos legajos, a esos manuscritos, gracias a ti puedan conocer esos escritos, esas crónicas, esas historias que en su día quedaron reflejadas con tinta de la época en esos papeles, en esos documentos que le dan la altura que se merece una temática como la que hemos tratado hoy, que lleva, por supuesto, también su misterio insertado. Buenas noches para los españoles y para todos los amigos de América Latina. Muy buenas tardes, que tengan un feliz día y que tengan cuidado con el coronavirus también, que se vacunen, que las vacunas históricamente han sido positivas siempre. Gracias a ellas se han frenado muchísimas enfermedades y esta no va a ser menos. Cambio. ¿Hay alguna pregunta más, los compañeros, amigos y amigas que se están integrando? Saludos ahí para todos. Ahí aprovechen de consultar todas las preguntas y dudas ahí que tengan, amigo Feroz. Si quiere puede aprovechar el momento ahora de la pregunta que usted le tenía a don Fermín por ahí guardada, si está por ahí Feroz o algún otro compañero más. Cambio. Saludos a todos en el Día de los Misterios. Feroz, transmitiendo desde Toluca, la capital de altura del Estado de México, en los Estados Unidos mexicanos. Muy buenas tardes aquí, tengo las 5:51 y mi pregunta, Fermín, es acerca de un tema que se ha venido tratando y lo ha tratado magistralmente Fermín, Cristóbal Colón. Mi duda era, ya que pudo ver ese diario de navegación de Cristóbal Colón, en algún lado aparece que él poseía un mapa con el cual él se estaba guiando a través del mar, y él sabía perfectamente bien que había algo en medio entre las costas de Portugal o España y la China, la Indochina que quería él llegar. Él sabía perfectamente que había algo en medio. ¿Hay alguna anotación acerca de si realmente poseía o no este mapa? En algunos lados se ha mencionado que él ya contaba con ese conocimiento. ¿Es verdad ello? Cambio. Hombre, inicialmente hay muchos mapas, ¿no?, de la época que no es que te hablan directamente de América como tal, pero sí había gente que ya sabía que había por ahí algún tipo de tierra que no tenía nombre, que se desconocía, y bueno, algunos llegaron a entablar, ¿no?, información con el propio Cristóbal Colón, sobre todo los portugueses, algún portugués que otro, y presentó un mapa donde, bueno, pues él pintaba de alguna manera otra tierra, ¿no?, fuera del espacio, pero no le denominaba ningún tipo de, o no la denominó con ningún tipo de nombre ni nada de esto, pero sí que había gente que algo solían, ¿no?, y algo sabían, a pesar de que Cristóbal Colón, bueno, pues realmente no fue con la intención aparentemente de ir buscando es lo que nos cuentan, que yo personalmente no me lo creo. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, ¿no? Es lo que nos cuentan, de que realmente, bueno, pues no iba buscando el continente que se descubre, sino que realmente, bueno, pues iba buscando las especies y todo el tema de las especierías en Asia, etcétera, etcétera. Abrió un camino hacia allí, un camino que ya estaba abierto y que ya se sabía perfectamente cómo llegar hasta allí, pero bueno, quizá fue la excusa, ¿no? Y bueno, además también el hecho de que los reyes católicos pues aportaran una parte de su ayuda, pues esto también conllevó que su decisión fuese más certera, ¿no? Pero hay algunos mapas que te hablan de la época y de alguna manera te hablan de esa otra tierra, ¿no?, sin nombre, que se podía llegar a ella en función del tiempo, del esfuerzo, del sacrificio y de saber todas las vicisitudes negativas que te podías encontrar en ese mar. Muchas expediciones que a lo mejor fueron anteriormente buscando el nuevo mundo, pues cayeron y no llegaron, pues porque las enfermedades cayeron en el barco y al final pues el barco andaba a la deriva, perdido como un barco fantasma, porque toda la tripulación estaba muerta y no consiguieron llegar al objetivo, ¿no? Pero bueno, en este caso
pudo ser así, y desde luego lo que Colón nunca puede decir es que realmente se encontró con eso porque sí. Pues no, porque las brújulas existían y las brújulas te marcaban el norte, te marcaban el sur, te marcaban el este, te marcaban el oeste, con lo cual tú sabías en qué dirección ibas y sabías perfectamente que no ibas en dirección a las Indias, hacia Asia, porque la brújula te lo delataría rápidamente, ¿no? Por lo tanto, ahí había otra trama, había otra historia, posiblemente el mapa existiese, pero bueno, pues hay que bucear más, hay que investigar más. Es un tema apasionante, lógicamente, del cual yo personalmente, pues mira, me comprometo a poder hablar en otro día de ello, porque sin duda alguna nos puede traer muchísima elocuencia, ¿no?, sobre este tema para realmente saber por qué Colón llegó hasta ese lugar, a pesar de que las crónicas pues nos hablan de todo lo que ocurrió en el barco, de las enfermedades que acogieron los marineros, que algunos morían, que inclusive podían haber llegado a practicar el canibalismo, etcétera, en caso de que realmente, bueno, pues no hubiesen visto tierra, ¿no? Claro, se alargaría la travesía y por lo tanto pues habría que comenzar a comer carne humana. Pero eso no se llegó a practicar, al menos aparentemente, y al final, bueno, pues consiguió un espacio que no era el de las Indias y que la brújula le estaba indicando y que él ordenaba a su brújula que realmente, bueno, pues fuese hacia la dirección que tendría que ir, que era la que a él le interesaba, que no eran las Indias, porque si buscabas las Indias, anda que la brújula te hubiera llevado tranquilamente hacia ese espacio y tu barco hubiera ido derechito hacia Asia, ¿no? Y sobre todo porque ya esas rutas estaban marcadas por otros países, ¿no?, de la época. Pero es un tema que da para mucho. Cristóbal Colón y su diario y todo lo que en él nos pueda contar, porque a veces, bueno, pues hay gente que dice que realmente no fue el primero que descubrió las Américas, sino que fueron otras gente los que la descubrieron. Pero en este caso, documentalmente hablando, es el que aparece y al final es el que se lleva el gato al agua. Cambio. Sí, hay muchas cosas que no se han contado acerca de la travesía de este viajero, llamémosle de esa manera, descubridor, que sería Colón. Y un punto interesante también al respecto fue de qué forma fondeó su expedición. Una empresa muy arriesgada, realmente, si no tenía el conocimiento a dónde iba y lo que podía enfrentar. Nadie en su sano juicio iba a invertir algo en una empresa de alto riesgo como la que él planteaba, en caso de que no tuviera el conocimiento de a dónde iba o qué es lo que andaba buscando o estaba intentando buscar. La historia indica que quien le apostó a esa empresa fue la reina. Isabel la Católica la llamaba, ¿no? Ella fue la que le apostó toda su fortuna a esa empresa tan arriesgada. Nadie con conciencia de negocios podía haber hecho eso. Y entendamos lo que es lanzar esas barcazas al mar a una aventura totalmente desconocida. ¿Sí? La empresa era totalmente arriesgada y había un alto grado de fracaso. Era una pérdida total de dinero eso. ¿A dónde voy? Este personaje, la reina, le apuesta toda su fortuna. ¿Por qué razón? O sea, ¿qué había detrás? ¿Qué había de fondo de que una reina le apostara tal cantidad de dinero o de joyas o de su riqueza a esto? A un pues marinero, ¿no? Realmente, que según no tenía ningún prestigio, un marinero italiano que venía de quién sabe dónde o de qué forma, y una reina le iba a soltar todo ese dinero. ¿Habrá habido una relación amorosa, afectiva entre estos dos personajes? ¿Y de esa manera pudo conseguir fondear su aventura? ¿Habrá sido eso, Fermín? Cambio. Bueno, Isabel I de Castilla, como bien indica, fue
reina, ¿no? Desde 1474 hasta prácticamente 1504. Fue la reina consorte, o la reina consorte de Sicilia, desde años atrás, de Aragón, en definitiva, bueno, tenía muchísimas tierras, casó, como ya sabemos, con Fernando de Aragón. Es llamada la católica precisamente, bueno, porque fue un título, ¿no?, que le fue otorgado a ella y a su marido por el Papa Alejandro VI, que era un papa español, papa que sin duda alguna todos sabemos los Borgias, ¿no?, toda su andadura a nivel de incestos y de toda la movida esta. Pero sin duda alguna Isabel la Católica tenía una buena relación con Cristóbal Colón, o al menos alguien le pasó la posibilidad de que realmente apostase, porque encontraría posiblemente esa tierra donde a lo mejor la riqueza, el oro, la plata, todo lo que allí había, pues le podría venir muy bien, ¿no? O posiblemente fuese un amante de Cristóbal Colón. Esto, documentalmente hablando, bueno, pues no sabemos, no aparece nada al respecto, ¿no? Pero podría ser, ¿por qué no? De todas formas, ya en 1486 Cristóbal Colón ofreció un proyecto a los Reyes Católicos para crear una nueva ruta, según decía él, hacia las Indias, ¿no?, por el Océano Atlántico. Y en aquel momento, como era prioridad la conquista de Granada, pues el proyecto fue duramente cuestionado, ¿no? Y fue precisamente la reina Isabel quien concedió, como bien dices, el apoyo, ¿no?, a Colón para esa expedición, que aunque existen varias teorías sobre la financiación, en todo caso necesitaba solamente el beneplácito de la reina. Y bueno, el resto de la historia pues ya lo conocemos, ¿no? Y bueno, gracias a eso fue así como ese 12 de octubre famoso, pues las embarcaciones llegan a tierra firme, no justamente al destino deseado, sino topándose con un continente nuevo, dando comienzo a la colonización de las Indias, ¿no? Y en estas nuevas tierras pues se comenzaron a instaurar, siempre bajo el mando de los Reyes Católicos, pues esas bases, esas estructuras administrativas tradicionales del reinado castellano. Ahora bien, que pudiera ser un amante de la reina, pues posiblemente lo pudiera ser, ¿por qué no? No digo que no, porque en el mundo real ha habido de todo, ¿no? Y más en los Borbones. Pero siempre ha habido también este tipo de cuernos, ¿no?, y de movimientos sexuales en un momento determinado. Y bueno, quizás la reina pensó en los beneficios que trajo consigo el descubrimiento en un momento determinado para el reino de Castilla, y como la extensión de las rutas marinas para ese tráfico y el intercambio de culturas y todo lo que fue la consolidación de un reino, pues así como la evangelización de las nuevas tierras, pues de alguna manera fue algo que fue prioritario, sin duda alguna, para ella, no tanto para el rey, que pasó un poco de la temática, pero que al final, bueno, pues se consumó, y seguramente fue dado porque Colón sabía perfectamente que esas tierras estaban ahí. Información a través de algún familiar, navegante, o de otros amigos que conociese o escuchase algo al respecto en una determinada mesa, comiendo con alguien o con un grupo de amigos, y se quedó con la copla, y a partir de ahí, bueno, dice, pues esto tengo yo que ponerme en marcha e intentar llegar antes que otros, ¿no? Porque si ya sé que están, porque alguien llegó, pero por lo que sea volvió rápidamente, ni siquiera se insertó en el terreno. Quizás viese a los indios merodeando por la playa, pero desde luego la vuelta, para regresar, tendría que tener también muchos víveres, ¿no?, para ello, y mucha agua para poder regresar tan rápidamente. Pero algo hubo sin duda alguna detrás de todo esto para que esa decisión se tomase tan certeramente por la reina. Hombre, yo no apostaría tanto por el tema, que posiblemente pudiera haberlo también, de, bueno, pues estuviese enamorada de Colón, o le gustase en un momento determinado pues alguna veleidad, ¿no?, con el navegante, pero al final, bueno, se consigue el objetivo, y al final los Reyes Católicos son los que salen triunfante de toda esta aventura, y por supuesto con ellos la Iglesia Católica, en definitiva el Vaticano, ¿no?
que sabe que tiene un mundo que conquistar, no solamente espiritualmente, sino también humanamente, bueno, pues sacando de ese nuevo mundo todas las riquezas que se sacaron para beneficio de, no solamente ya de España, sino de toda Europa, ¿no? Porque al final rápidamente otros pusieron también allí el hocico y se beneficiaron de todo ello. Pero bueno, yo creo que se demostró, ¿no?, de manera firme que ella estaba dispuesta a permitir esa conquista como tal, y no le importó poner el dinero, a pesar de que su marido mirase para otro lado o no quisiese saber nada del tema, ¿no? Hombre, el marido fue cómplice de alguna manera también, porque dejó que su mujer actuara de esa manera, dejando el dinero para tal hecho, ¿no? Aunque no lo firme, aunque no suene, pero su silencio le hizo cómplice también de todo ello, porque en ningún momento se enfrentó a Colón ni se enfrentó a la mujer a la hora de determinar la decisión que ella tuvo, ¿no? Por lo tanto, alguna complicidad también tuvo ahí Fernando el Católico. Cambio. Gracias, Fermín. Dejo libre el PTT por si alguien quiere hacer algunas otras preguntas. Cambio. Adelante, adelante. Ahí hagan las preguntas ya, porque don Fermín igual tiene su tiempo también, pues. Ahí para los amigos y amigas, ahí aprovechen nomás. Después se va a ir don Fermín y me van a decir, ay, pero no alcancé a preguntarle. Y la idea no es esa, pues. Así que adelante nomás, cambio. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Veo. A ver, voy a soltar la última vez, cambio. Bueno, eso es señal de que la gente le ha quedado claro todo lo que hemos hablado, así que Entra a todas nuestras redes sociales.